El rublo recupera todo lo perdido desde el comienzo de la invasión de Ucrania. La moneda rusa llegó a debilitarse frente al dólar hasta un mínimo histórico de 158,30 rublos por dólar el pasado 7 de marzo. Este miércoles cotizaban 80,44 por dólar. La cotización del rublo frente al dólar ha recuperado niveles similares a los del pasado 23 de febrero, antes del comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, después de las medidas introducidas por el Banco de Rusia en respuesta a las sanciones implementadas por Occidente. De este modo, el dólar se cambiaba este miércoles por 80,44 rublos, su peor cruce frente a la moneda rusa desde el pasado 23 de febrero, cuando acabaría cerrando la sesión en 81,14 rublos. La moneda rusa llegó a debilitarse frente al billete verde hasta un mínimo histórico de 158,30 rublos por dólar el pasado 7 de marzo. Asimismo, el rublo ha recuperado también su valor anterior a la guerra frente al euro, que se cambia hoy por 90,35 rublos, frente a los 91,85 del cierre del pasado 23 de febrero, tras haber llegado a alcanzar los 144,80 rublos el pasado 18 de marzo. La cotización del rublo frente a ambas monedas se ha visto reforzada por las restricciones introducidas por el Banco de Rusia, además de por la exigencia rusa de cobrar en rublos sus exportaciones de gas, algo que podría extender a otras materias primas. Desde que el pasado 23 de marzo el Kremlin anunciase su intención de cobrar únicamente en rublos por el gas ruso, la cotización del euro y el dólar frente al rublo se ha debilitado más de un 23%. Rusia paga en rublos una deuda que tomó prestada en dólares. El Ministerio de Finanzas de Rusia anunció hoy que reembolsó en rublos rusos los préstamos extranjeros a bonos denominados en dólares, luego de que un banco corresponsal de Estados Unidos se negara a completar las órdenes de pago en la moneda estadounidense. Según un comunicado emitido por el ministerio, se pagó un monto de 649,2 millones de dólares a prestamistas extranjeros en rublos, y explicó que Rusia pagó por primera vez eurobonos internacionales, Rusia 2022 y Rusia 2042, a sus tenedores extranjeros en rublos. El ministerio indicó en su comunicado que el proceso de pago se realizó el pasado lunes, y es la primera vez que Rusia paga el precio de los préstamos extranjeros en moneda rusa, y ratificó así su compromiso de cumplir con sus compromisos financieros, a pesar de las restricciones occidentales. Opinión. Putin está a poco de quedarse en la historia como el asesino del dólar. China es la que está más cerca de imponer el yuan como la moneda para las grandes transacciones internacionales en el oriente del globo, destruyendo el monopolio absoluto al dólar, pero la cara visible que ha precipitado esta situación es Vladimir Putin. Por J. Carlos Flores Vargas. Agudos observadores como el economista José Luis Cava apuntan que, el trasfondo económico de los acontecimientos de los últimos meses es el ataque al dólar y, por lo tanto, al poder inmenso que ejerce Estados Unidos sobre la economía global. Un largo proceso. Hasta 1971 el dólar valía, literalmente, oro. Esa fue la clave para hacer de la moneda norteamericana, la más confiable del mundo.
En suma, era mucho más fácil trasladar billetes de papel que lingotes de oro y por esa razón, los países adoptaron el dólar como moneda mundial, si cabe la expresión. Desde ese año, Estados Unidos puede imprimir sin respaldo material por decisión de Richard Nixon quien, de un plumazo, acabó con el llamado patrón oro. Cabe agregar que el Banco Central de Estados Unidos no es una institución pública sino, privada, en la práctica, en manos de banqueros, por eso se le denomina Sistema de la Reserva Federal o Fed. Por esto, especialistas como G. Edward Griffin califican a ese nuevo sistema como una esquema Ponzi, es decir, una gigantesca pirámide. Igual que Telex Free, o clave. Para sostener este sistema tras el abandono del patrón oro, en el año 1973 el mismo Nixon tuvo que celebrar un acuerdo con Arabia Saudita, donde se aseguró de que sea la moneda norteamericana la base para la negociación de los cargamentos de combustible. Desde ese entonces, se dice que el dólar se salió del control, pues era cuestión de tiempo para que la Fed sea usada como un exprimidor de recursos públicos, para colocarlos en unos pocos bolsillos. El efecto Putin. La guerra en Ucrania y las sanciones económicas sirvieron como una suerte de votación a mano alzada que puso en evidencia a los países que están completamente sometidos a Estados Unidos y las que no. China fue el primer gran país en demostrar su posición. Posteriormente India y, lo más dolorosos para Estados Unidos, también Arabia Saudita. Esto implica que Rusia pueda negociar con estos países sus recursos estrella, gas y petróleo, justamente en días donde se anticipa su escasez en Europa Occidental y en Estados Unidos. Europa Occidental y Estados Unidos son grandes consumidores de combustibles pero, con la actual situación están entrando en una larga decadencia, mientras la India y otros países tienen las puertas abiertas al crecimiento económico. Lo fundamental es que ese escenario está listo para el nacimiento de otro sistema para negocios internacionales que prescinda del dólar. El yuan se perfila como la nueva moneda y, lo peor, China y Rusia tienen la capacidad de respaldar dicha moneda en oro por sus grandes reservas. Además, se informó que China tiene muy avanzado el yuan digital, una moneda con cero costos en transferencias, pero respaldada por algo tan real como el oro. Que Putin agregue la exigencia de pagar en rublos las grandes compras de recursos rusos, pone muy claro hasta qué punto su intención es matar al dólar. El economista José Luis Cava señala que este sería el principio del fin para el dólar y para el poder casi total del tío Sam en el comercio mundial, pues el dólar era su herramienta para castigar o premiar a los países que se sometían a sus dictados. Con o sin guerra ese era el rumbo de la economía, pero fue Putin quien lo aceleró todo y obligó a los demás a tomar posición.